Hola amigos, ¿qué tal? Nos da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en donde invitamos a los profesores investigadores de esta institución educativa pues para platicar con ellos sobre sus intereses académicos, sobre su vocación profesional, su trabajo docente, y algo muy importante, el resultado de estos trabajos que los vuelcan en sus publicaciones. En este caso me da muchísimo gusto recibir a Francisco Luis Jiménez Abollado, buen amigo, un historiador a quien le reconocemos altos méritos por los trabajos que ha realizado y pues a quien recibimos con muchísimo gusto. Paco, como lo conocemos, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad en el área académica de Historia y Antropología. Él fue fundador de la licenciatura en Historia de México, donde actualmente se desempeña también como docente y pues investigador de muchos temas, y vamos a platicar con él sobre un libro muy interesante que se llama Estudios de Antropología e Historia Colonial. Es interesante el asunto porque estamos hablando de la segunda edición que tuvo lugar en 2018 y la primera fue en 2009. Digo, es interesante porque pues sabemos que una segunda edición en estos tiempos es difícil, y una segunda edición de un libro de ciencias sociales y humanidades, áreas que la gente no aborda con el énfasis que nosotros quisiéramos, es todavía mucho más compleja. Y un libro universitario no se diga. Así que nos da muchísimo gusto poder presentar una segunda edición de un libro que habla sobre este asunto, estudios de antropología e historia colonial, y que además justamente la circunscriben a temas que tocan, que pisan el paso del tiempo en esta región geopolítica que hoy conocemos como Estado de Hidalgo. Paco Jiménez Abollado, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bien, Marcial, muchas gracias por la presentación, y aquí estamos con el libro, aquí lo presento. Segunda edición. Sí. Colonial en el Estado de Hidalgo. Y para nosotros, tanto para los coordinadores, en este caso un servidor y la doctora Berenice Patti Ramírez Calva, coordinadora de esta edición, pues fue un gusto de que nos invitaran a realizar una segunda edición cuando nos informaron que prácticamente el libro, bueno, la primera edición estaba casi agotada, ¿no? Entonces, para nosotros, como historiadores, como investigadores sociales, pues nos interesa también la difusión de la historia, ¿no? Y la difusión de nuestros trabajos. Por lo tanto, es un placer de que nuestras publicaciones pues, también tengan una buena aceptación por el público y que se vea reflejado, en este caso, en una segunda edición de la obra. Claro, una segunda edición. Además, ¿tienes por allí algún ejemplar de la primera edición para que quienes lo tengan lo reconozcan? Esta es la primera edición, la de 2009, efectivamente. Y bueno, este libro, Paco, lo coordinan Berenice Patti Ramírez Calva y tú. Y convocan a una serie de colaboradores para proporcionarnos en 3 partes 7 ensayos. Voy a leer aquí rápidamente. En la primera parte tenemos Mixquiahuala en el siglo XVI, dominio y resistencia en un pueblo otomí. Esto lo trabaja David Charles White Carr. Luego juntaréis todos los indios de la cabecera o pueblo y de todas las estancias. La congregación de San Francisco de Mango, 1598-1604, que trabajas tú. Después, migración, ocupación y movilidad social en la minería novohispana, la población migrante de Real del Monte en 1768, que lo trabaja David Navarrete Gómez. En la segunda parte tenemos primeras aproximaciones al cacicazgo de don Pedro Moctezuma, lo trabaja Berenice Patti Ramírez Calva, y las tierras indígenas en la actual Huasteca hidalguense, 1750-1810, que lo trabaja Antonio Escobar Omstede.
Y la tercera parte, Hidalgo, tierra de los agustinos, introducción a la evangelización fundante, 1535-1600, es una aportación de Gabriel Márquez Ramírez, y luego Doctrinas y curatos de Hidalgo hacia el siglo XVIII, Rodolfo Aguirre. Paco, ¿cuál fue la idea al invitar a estos investigadores y armar la estructura del libro en esta forma? Bueno, la idea era pues reunir en torno a este libro a especialistas, claramente fuera del estado de Hidalgo, de las instituciones educativas del estado de Hidalgo, pero especialistas en la historia regional y concretamente en el periodo colonial en el territorio que hoy ocupa el actual estado de Hidalgo, ¿no? Entonces hicimos una invitación a diversos investigadores y concretamente acudieron a esta presunta cita estos investigadores que acabas de informar. Dos son David Navarrete y Antonio Escobar, son profesores investigadores en el CIESAS, de la Ciudad de México. Rodolfo Aguirre es profesor investigador también, en este caso en la UNAM, en el Instituto sobre Estudios de la Universidad. Y David Wright es profesor en la Universidad de Guanajuato, ¿no? Aparte, los tres miembros o participantes propios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en este caso Berenice, un servidor, y el maestro Gabriel Márquez. Entonces, esos serían los autores, y nosotros concretamente en este libro lo dividimos en tres aspectos, como acabas de reseñar: un aspecto especialmente centrado en lo que es la historia agraria, otro la historia social y otro centrado especialmente en la Iglesia, ¿no? Esos serían los tres rubros que investigamos o que trabajamos. También hay que destacar que son temas, son investigaciones que se apartan un poco de la tradicional historiografía hidalguense que hasta entonces se han ido desarrollando, centrados especialmente en temas muy, podemos decir, arquetípicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería clásica, el tema de la religión de los agustinos, el tema de las haciendas porqueras, etc., ¿no? Quisimos abrir temáticas nuevas, y concretamente en la introducción hacemos una especie de abrimos la oportunidad para que futuros investigadores puedan optar a nuevas líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la minería, pues, invitamos también a los futuros investigadores a que se dediquen a trabajar temas concretamente alejados de la zona de Real de Minas de Pachuca, y que trabajen temas en la zona de Zimapán, en Pilpan, etcétera, ¿no? Muy relacionado especialmente con el Camino Real de Tierra Adentro, que también puede ser una línea de trabajo interesante. Presentamos también opciones de trabajo, por ejemplo, para el tema de las haciendas. El tema de las haciendas especialmente relacionado con el trabajo de los indígenas, relacionado especialmente con el papel de las élites regionales en el control de las haciendas, y también en el control también de los recursos, especialmente tierra y agua, por parte de los estados. Y en el tema de los pueblos de indios, pues animamos a los investigadores en esta introducción a trabajar temas ya muy concretos, especialmente relacionados con las configuraciones de pueblos, relacionados también con los estudios económicos sobre los pueblos de indios, especialmente todo lo que tiene que ver con las cajas y bienes de comunidad, etc. Y en el tema de la Iglesia, la presencia de Rodolfo Aguirre, que él trabaja especialmente en el siglo XVIII, nos abre la posibilidad de iniciar estudios centrados en ese periodo que se inicia en 1750 con la secularización de las doctrinas, y básicamente se acaba el control por parte de los agustinos de su actividad misional en el estado de Hidalgo. Por tanto, es una oportunidad también con este libro de abrir nuevos temas de investigación, nuevas líneas que futuros investigadores pudieran acogerse a estas líneas para desarrollar sus tesis, sus trabajos, etcétera, como ya lo estamos viendo también en el trabajo de nuestros alumnos. Claro. Algo que me parece importante es, además de nuevos temas y nuevas líneas, yo diría que viejos temas con nuevos enfoques también están en la perspectiva. Y lo comento por lo siguiente: la historia de la minería, sobre todo en el distrito
minero Pachuca Real del Monte, ha sido estudiada mucho, sobre todo a partir del boato de la prosperidad, muy particularmente en la época colonial, impulsa Romero de Terreros por una serie de circunstancias que conocemos, que es interesante saberlas, pero se destaca mucho la figura protagónica de Romero de Terreros y no la esencia del trabajo de un estudio económico o del trabajo de los mineros, las migraciones que hubo para venir a desarrollar, la presencia de una esclavitud que incursionó en las minas, etcétera. Es decir, era lo grandioso lo que se destacaba. Lo mismo ocurre con la conquista espiritual, que desde luego tiene una historia muy rica y un resultado espléndido en la cantidad, en el inventario de conventos y de construcciones religiosas coloniales. Tenemos una treintena de conventos agustinos y franciscanos de gran arquitectura, desde luego, grandiosos, maravillosos. Pero ¿qué había detrás de esta grandiosidad? ¿Cuánto costó en esas relaciones de poder, en esas cifras de vidas, en esas alteraciones de comunidades, en esa usurpación y peleo de tierras? ¿Cuánto costaron estas haciendas mineras, estos templos religiosos? Eso no había sido abordado con profundidad, y veo que ustedes ponen atención a darle un nuevo enfoque a estos estudios y, como lo dices muy interesantemente, convocan a otros investigadores para que empiecen a desbrozar estos aspectos de la historia regional de lo que hoy es Hidalgo y pues reconozcamos una historia mucho más objetiva, más consciente y más realista. Eso me parece muy interesante y creo que bien merecida la segunda edición de este material, y esperamos que venga un libro complementario, no una segunda edición, sino ni una tercera, bueno, desde luego sí una tercera edición, pero más que nada una serie de ensayos que completen estos que traen. Ahora, Paco, me gustaría que particularmente nos hablaras de tu ensayo Juntaréis todos los indios de la cabecera o pueblo y de todas las estancias, donde te refieres a la congregación de San Francisco Temango, 1598-1604, que es una comunidad que actualmente se encuentra en los límites de la sierra oriental del estado de Hidalgo, en los límites con la Huasteca, y que justamente se refiere a este asunto social de movimientos de los pueblos indígenas y los conflictos que derivaban para definir su situación ante una avasallante conquista que empezó siendo militar, viene religiosa y después era la búsqueda de espacios y todo lo que deriva de esto. Por favor, coméntanos de tu propio artículo. Bueno, este artículo es un trabajo que siempre le echa mano a que tuve un compañero en la Universidad de Sevilla, investigador. Su tesis se centró completamente en las congregaciones civiles en otras zonas del estado de Hidalgo. Sobre ese tema siempre me llamó la atención. Coincidimos una vez en el Archivo General de la Nación y concretamente todavía yo no estaba aquí en Pachuca, estaba en Yucatán, pero me pasó una serie de documentos sobre congregaciones que en el centro de México, y una de esos documentos o esos expedientes, ya los estuve ya analizando posteriormente, era de la congregación de San Francisco de Temango. Me puse manos a la obra y creo que ese trabajo de historia regional que hicimos, de historia colonial en el estado de Hidalgo, venía al pelo para meterlo aquí, ¿no? En este artículo, en este trabajo, hago un desarrollo de cómo fueron realizándose estas congregaciones civiles como un programa político iniciado por el virreinato, especialmente iniciado ya desde finales del siglo XVI por el virrey conde de Monterrey. Y la idea de estas congregaciones a nivel de toda Nueva España era intentar reducir a las poblaciones indígenas, a los pueblos indígenas, cabeceras y sujetos alejados de zonas, vamos a decir, importantes,
para, en cierta manera, dos objetivos. Un objetivo era el control tributario y otro objetivo era el control también de estas personas para lo que se conocen como repartimiento laboral. Es decir, un control de la población para pagar sus tributos en un momento en que la corona necesitaba de erario público, de erario, en un momento en que la población indígena había disminuido prácticamente a un 90% en relación a la de la conquista española, unos intereses económicos por parte también, especialmente de hacendados, de mineros, de dueños de tierras, que necesitaban población indígena para trabajar. Es lo que se conoce como, o se va a conocer como repartimiento laboral. Por tanto, era necesario concentrar a las poblaciones dispersas en sujetos o pueblos mayores e iniciar ese proceso de reducción o de congregación, obligándolas al desplazamiento a esos pueblos sujetos, ¿no? Entonces el proceso es muy interesante porque gracias a este tipo de programas políticos, podemos tener datos sobre censos, sobre población a trasladar, sobre cómo se elaboraban las casas de los pueblos a donde se trasladaban, cómo era el reparto de casa, la gente que vivía en cada casa. Podemos también saber los solares que se repartían en los nuevos pueblos a los nuevos vecinos. Conocemos también después los censos finales que se hacían y con eso podemos confrontar el censo que se hacía al principio y el censo que se hacía al final para ver si todo el mundo, todas las poblaciones que se trasladaban cumplían o se trasladaban al completo. Encontramos casos, por ejemplo, que había huidas y gente que no participaban en la congregación. Normalmente podían ser por dos motivos. Un motivo, la muerte, ¿no? Darse cuenta de que la congregación empezó en 1528 y terminó en 1606. Y estamos hablando de un periodo de casi 8 años. Y otro motivo también eran las huidas de gente que no aceptaba la congregación y huían a otras zonas. Entonces, este tipo de documentación pues, nos sirve para hacer este tipo de trabajo concretamente, pero nos sirve también para hacer estudio demográfico, hacer estudios sobre arquitectura, hacer estudios también sobre desplazamiento de poblaciones, sobre recursos, sobre repartimiento laboral. Es decir, nos abre la oportunidad de atacar, entre comillas, diversos aspectos de las relaciones indígenas con la sociedad colonial desde diferentes perspectivas. Muy interesante. Además, bueno, nos pones en conocimiento con tu ensayo sobre una serie de matices y de datos que para nosotros eran definitivamente desconocidos. Insisto, tenemos que llegar a las raíces de muchos aspectos históricos de esta entidad y de su pasado, y creo que estos ensayos lo aportan. Te quisiera preguntar, para llegar a la segunda edición el libro fue solicitado y se agotó la primera. ¿Qué opiniones has escuchado sobre esta primera edición? Los lectores de la primera edición, ¿qué te han aportado? Alumnos, compañeros de otras instituciones, ¿qué han dicho de esta primera edición? La crítica ha sido positiva, ¿no? Tengo compañeros en diversas universidades, especialmente en la UNAM. También los mismos autores nos han referido también la aceptación de sus artículos, especialmente en las citas que se hacen también en trabajo en otras investigaciones. Por tanto, sí tenemos una crítica positiva desde el punto de vista académico. Después también, pues, muchas veces con esto de que los libros van a diferentes ferias, van a diferentes stands de celebraciones geográficas, especialmente en la Ciudad de México, aquí en el Estado de Hidalgo, en la universidad, en la Feria del Libro, en diferentes ferias del libro también fuera del Estado, pues nos informan, nos dicen también en ediciones y publicaciones que es un libro muy solicitado, ¿no? Es decir, el hecho de que trate un periodo como el periodo colonial tan extenso, tan amplio, tan poco estudiado desde una perspectiva tan amplia, pues hace que mucha gente se vea identificada con el libro y lo quieran adquirir, ¿no? Especialmente para conocer algo que desconocían.
tanto, la crítica ha sido positiva. También los alumnos, pues, muchas veces son trabajos que nosotros a los alumnos usamos estos trabajos también para trabajo en clase, para comentarios de texto, para reseñas de libros, para pequeños trabajos de investigación. Es decir, también los alumnos de nuestra universidad pues acuden también a estas fuentes, a estas ediciones que tenemos en la universidad para realizar su trabajo de investigación. Por tanto, desde el punto de vista de la difusión, creemos que ha sido muy buena, hay buenas críticas y ha servido en cierta manera para el desarrollo también de otros trabajos, ¿no? Concretamente, el último artículo, el de Rodolfo Aguirre, forma parte de un trabajo más amplio que él quiso hacer sobre la secularización de la doctrina de toda la Nueva España. Por tanto, ha servido también este artículo para un trabajo más amplio que concretamente Rodolfo Aguirre le ha dado mucha importancia a al trabajo de Hidalgo para ampliarlo a otras zonas de la Nueva España. Entonces, podemos decir que la edición ha sido muy buena y esperemos que esta segunda edición, a ver si ya termina la dichosa pandemia en unos días o en unos meses, y podamos también hacer la difusión como se merece del libro, pues fuera ya de lo que es esta situación tan rara, ¿no? Claro. Además, bueno, quiero comentar que con mucho orgullo para los que trabajamos en esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con mucho orgullo el libro que hoy estamos presentando estuvo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el año pasado. Tuvimos un espacio con otras universidades y allí estuvo este libro y efectivamente, lo anotabas hace un momento, los libros que ustedes están aportando son libros muy solicitados en las diversas ferias a las que asiste el fondo editorial de nuestra universidad y pues muy interesados, sobre todo, bien lo decías, por una historia de una región geográfica pegada al centro económico, cultural, social del país, que es la Ciudad de México, una entidad con 5 regiones que ustedes plantean, regiones geográficas y culturales, pero que no abunda precisamente en estudios de ciencias sociales, y ustedes en esta área y otros compañeros del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades han empezado a aportar, bueno, tienen ya tiempo, pero quiero decir, para haber estado tantos años sin que hubiera, cuando se generan estas carreras y estos espacios de investigación, tenemos ya estudios demográficos, económicos, sociológicos, antropológicos, históricos, desde luego, y eso me parece que es una aportación importante de nuestra universidad al conocimiento de esta región geográfica, el estado de Hidalgo, pero también de este país. Paco, ¿qué sigue en las investigaciones tuyas dentro de esta área de la historia de México? Pues mira, iba a decir que, por ejemplo, nosotros ya tenemos este libro también, el de Tula, la historia regional. Anteriormente no. No, digo que pronto presentaremos en este programa también. El libro también, ya anteriormente hicimos uno sobre Tepeapulco y otro sobre Tulancingo, uno coordinado por el doctor Sergio Sánchez Vázquez y otro coordinado por el doctor Manuel Alberto Morales Damián. Estamos también la idea de que el cuerpo académico consolidado iniciemos próximamente, ya te adelanto una noticia, posiblemente dentro de un par de años nos centremos en Huichapan, ¿no? En la zona de Huichapan. Y actualmente, pues, ¿qué estoy trabajando? Pues estoy trabajando una cosa muy interesante que creo que no tiene nada que ver con el estado de Hidalgo, pero que es un documento que encontré hace mucho tiempo en el Archivo General de Indias, me ha guardadito, y de pronto un día, buscando por internet, me encuentro que hay noticia en la Gaceta de México de ese documento, de México de 1785, ¿no? Digo que el trabajo trata, o se titula el documento, Testimonios sobre los gemelos nacidos unidos de la cabeza en la ciudad de Guanajuato.
Es un documento donde se hace una descripción de dos gemelos unidos por la cabeza que los médicos de Guanajuato que participan en el parto pues hace una disección completa de la cabeza de los dos gemelos. Duran aproximadamente como 20 días vivos, uno muere antes que otro, y aquí surge una cosa muy interesante, el hecho de que viene la duda moral si tienen dos cerebros o tiene uno, por el hecho de que si se tiene que bautizar o no se pueden bautizar, ¿no? Entonces hay una literatura muy interesante sobre este tema ya desde la Edad Media, sobre lo que se conoce como la monstruosidad, ¿no? Entonces se habla un poco de si son susceptibles de bautizar este tipo de personas o no, si tienen alma o no tienen alma. Y todo esto los médicos lo diseccionan y lo platican y dan incluso información historiográfica de personas que tratan el tema de la monstruosidad en el mundo, ¿no? En toda la literatura, podemos decir, dedicada a este tema. Y me llamó la atención de que, concretamente, estos médicos de Guanajuato empiecen al día de todo lo que era la literatura sobre monstruosidades, ¿no? Claro. Y aquí hay otra cosa curiosa, es que le mandaron, este es un documento que envían a la corona, al rey, ¿no? Y le envían incluso un dibujo de los dos siameses. Pero el dibujo nunca llega a la corte, el dibujo se pierde por el camino. Entonces, posiblemente alguien que vio el dibujo le interesó, digo, esto me lo quedo yo por la curiosidad de la imagen, ¿no? que estaba dibujada, ¿no? Y eso sí, trabajando en este momento de pandemia, un poco recopilando información, recopilando documentación, bibliografía, etcétera, para trabajarlo en estos meses. Eso es lo que estoy. Y pues también he hecho una parada en mi trabajo sobre el condado de Moctezuma. Concretamente, pues a partir ya del año que viene quiero ya centrarme en la segunda mitad del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, relacionado con el condado de Moctezuma, que sería ya una tercera parte de los trabajos que venimos realizando sobre los descendientes de don Pedro Moctezuma desde la conquista. Pues muchísimo trabajo y además, a pesar de la reclusión, supongo que estás precisamente investigando, leyendo y pronto tendremos resultados y te haremos la invitación para seguir aquí platicando y presentando libros en los que has participado. Paco, te queremos agradecer muchísimo tu intervención y bueno, algo que me da mucho gusto es que podemos platicar contigo, con otros profesores investigadores de esta universidad, a pesar de la reclusión obligada por el COVID-19, pero bueno, seguimos en esta actitud y con esta actividad y esperamos nada más que ya la gente pueda asistir cuando se abran los espacios universitarios para que vayan a Carácter, la librería de nuestra universidad, a comprar este libro, Estudios de Antropología e Historia Colonial, segunda edición, y además que entren a leer estos interesantísimos ensayos que, bueno, a mí me tienen atrapado porque de verdad, insisto, es un enfoque innovador e interesante para los que queremos saber más de la historia de esta región y del centro del país, de Mesoamérica y de las consecuencias coloniales que hubo en esta región. Te agradecemos muchísimo, Francisco Luis Jiménez Abollado, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y de verdad, muy amena charla, interesados en seguir leyendo este libro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcial, y agradecido por tus palabras. Y como tú dices, pues aprovechemos este tiempo de pandemia, este tiempo de reclusión, aunque sea involuntaria, pero que la aprovechemos leyendo, trabajando, investigando, en este caso, también en mi caso, y en espera de que pronto se abran las aulas, porque como las aulas no hay nada, ¿no? Delante del pizarrón con los chavos es creo que lo más sano académicamente hablando, ¿no? Claro. Y es lo que queremos todos, ¿no? Desde luego, sacarle provecho a este tiempo. Finalmente, el ingenio nos permite aprender
y apropiarnos de mucho conocimiento y descubrir lo interesante, lo ameno que este es. Muchísimas gracias. Y a usted, amigo, que nos sigue editorialmente en cada una de sus emisiones, le agradecemos su compañía y recuerde, nos saludamos en la próxima emisión de esta serie. Muchísimas gracias.